Este espacio en Internet está dedicado a la informática clásica o retroinformática y también en ocasiones a la informática moderna. Bienvenido a Parcela Digital. Aquí empieza un nuevo contenido. El objetivo de este videoblog es mostrar el diseño de una placa base original de uno de los primeros modelos de IBM PC que salieron al mercado. Concretamente esta placa base, que está fechada en el año 1983. Mostraré componentes, el detalle de los componentes esenciales para ver cómo era la estructura básica y cómo ha evolucionado con los años. Además, voy a contar un par de anécdotas muy interesantes sobre esta placa base. En la imagen podemos ver la fotografía de una placa base de un IBM PC 5160 del año 1983. La imagen de una placa base estándar del que se conoce como IBM PC XT, que fue el primer PC que realmente tuvo relevancia o que realmente tuvo una importante salida comercial. Voy a empezar por el componente más fácilmente localizable o distinguible, que es el conector DIN de 5 pines utilizado para enchufar un teclado al IBM PC XT en el año 1983. Este tipo de conexión de teclado fue la primera que se utilizó en el mundo PC. Era el conector DIN de 5 pines bastante grande y en los años que se utilizaba ese teclado, para el ratón se utilizaba uno puerto serie. Se conectaba directamente a un puerto serie de 9 pines. De 9 pines, los más modernos de aquella época. Los primeros, los más antiguos, tenían un puerto serie pero de 25 pines, mucho más ancho. Posteriormente, el teclado DIN se sustituyó por el mini DIN. Este, con pequeño conector de 6 pines, que era, pues se puede comprobar, se puede comparar, ahora mismo lo vamos a comparar, la diferencia de tamaño. Y cuando llegó este conector hacia el año 1987, en la época del IBM PS/2, que fue el ordenador que más lo popularizó en aquellos años, cuando llegó este conector, los ratones también utilizaban otro conector igual. Por lo tanto, había mini DIN para teclado y mini DIN para ratones. Y esto, con el paso de los años, se sustituyó, las placas base ya no traen este tipo de conectores, se sustituyeron por los teclados y ratones USB, ya sea con cable o ya sea inalámbrico. El siguiente componente que voy a mostrar es una pieza fundamental en cualquier ordenador moderno, y es este oscilador de cuarzo, que es el culpable de generar la frecuencia con la que trabaja el ordenador. Muy cerca del oscilador de cuarzo se encuentra este condensador C1 que marca la flecha. Este es el primer componente anecdótico e histórico y un componente realmente extraño. De hecho, yo lo he visto muy poco en ordenadores. ¿Por qué es extraño? Porque esto es una especie de ajustador o sintonizador. Estos primeros ordenadores PC permitían ser conectados a monitores de televisión estándar. Y esa ranurita de la superficie de plástico, esa ranurita que vemos ahí, permite insertar un pequeño destornillador y ajustar para que los colores se vean mejor en la pantalla de televisión. Esto no sería necesario si se conecta un monitor a la tarjeta gráfica del ordenador, pero en principio esta placa base de este primer IBM PC XT permitiría también ser conectado a un televisor estándar de toda la vida. En resumen, que además de poder conectar al IBM PC XT un monitor digital para tarjetas gráficas MDA, CGA o EGA del momento, también permitía la conexión de un monitor de vídeo compuesto o de un televisor. Por eso, este componente realmente es extraño. Yo la verdad que no lo he visto mucho. De hecho, en PCs compatibles posteriores, también de tipo XT, no había visto nunca este tipo de conector, porque ya era habitual utilizar monitores digitales
dentro de la informática personal, dentro del mundo PC. Por eso aquí tenemos el primer componente anecdótico. Vamos a viajar ahora hasta el cerebro del ordenador. Vamos a viajar hasta el microprocesador, que es un Intel 8088 que vemos en la pantalla, fabricado por AMD. Es un microprocesador de 16 bits de procesado interno y de 8 bits de procesado externo. Por lo tanto, para poder desarrollar una arquitectura alrededor, hay que diseñarla para 8 bits, aunque su funcionamiento interno sea de 16 bits, como acabo de mencionar. Es importante destacar que el primer prototipo del IBM PC no incorporó ni siquiera ni un microprocesador Intel, incorporó un Motorola 68000. Pero cuando vieron que la arquitectura a desarrollar alrededor era muy costosa y muy elevada, decidieron sustituirlo por el Intel 8086. Pero cuidado, el Intel 8086 es un microprocesador de 16 bits, tanto de procesado interno como de procesado externo. Por lo tanto, la arquitectura que había que desarrollar al exterior debía de ser de 16 bits, algo que era muy costoso en aquellos años. El ordenador iba a tener un coste muy elevado. Finalmente decidieron utilizar el Intel 8088, que era un sucedáneo del 8086, una versión más económica. ¿Por qué? Porque si bien de procesado interno contaba con 16 bits, el externo era de 8 bits. Por lo tanto, desarrollar una arquitectura alrededor para 8 bits era mucho más barato, mucho más económico que hacerla para 16 bits. Aunque el procesado, pues lógicamente, la capacidad de procesamiento sería inferior. Y esto es lo que vemos en esta placa base. Aquí tenemos una arquitectura diseñada de 8 bits con ranuras de expansión de 8 bits para un microprocesador Intel 8088 fabricado por AMD. Si bien acabo de afirmar que para el primer ordenador PC, el IBM 5150, utilizaron el Intel 8088 y en modelos posteriores como este 5160 también lo utilizaron, sí existieron ordenadores PC XT con Intel 8086 y con una arquitectura que le rodeaba de 16 bits. Por ejemplo, el IBM PS/2 tuvo un modelo en el año 87 que contó con arquitectura de 16 bits y con un Intel 8086. Y existieron más, pero eran más caros económicamente hablando y eran ordenadores más difícilmente comercializables. Ahora me quiero centrar en lo que estamos viendo aquí en la flecha, en este chip Intel 8088 fabricado por AMD, porque aquí tenemos una segunda curiosidad, una anécdota histórica. Cuando realmente Intel y AMD hace años que son competencia directa, compiten uno contra el otro, aquí tenemos un chip de Intel fabricado por AMD. Y esto es lo que quiero explicar ahora. Es una anécdota histórica y muy interesante el hecho de ver chips de Intel fabricados por AMD, sobre todo sabiendo que hoy en día se consideran una competencia y muy dura. Es más, que desde que AMD allá en los 90 empezó a fabricar los AMD K5, K6 y K7, se hizo con un porcentaje muy alto del negocio que tenía en aquellos años Intel. Y son los dos grandes competidores en el mundo de los microprocesadores en la arquitectura PC hoy en día. Pero es que en el año 1981, cuando Intel llegó a un acuerdo con IBM para proveer el microprocesador para la arquitectura PC, en realidad IBM por normativa interna exigió que existieran al menos 2 fabricantes para cada componente. Entonces, Intel llegó a un acuerdo con AMD para que fabricara, quizás en un sistema de subcontrata, no está muy claro, pero para que fabricara los chips del Intel 8088 y del Intel 8086. Y así tenemos placas base como esta que contienen muchos chips que son de Intel, pero están fabricados por AMD. Esto cambió a finales de los 80, cuando con la llegada del 386 Intel decidió romper el contrato con AMD y AMD empezó a fabricar sus propios chips. Por ejemplo, el exitoso AM386, que fue un microprocesador muy vendido a finales de los 80 y primeros años 90. Justo al lado del microprocesador del Intel 8088 tenemos un zócalo vacío que está marcado con la flecha. Ese sería el zócalo para el coprocesador matemático. Además de un microprocesador, se podía adquirir
un segundo procesador de ayuda o de extensión que hacía cálculos más complejos en punto flotante y operaciones aritméticas más complejas, que se llamaba coprocesador matemático. En el caso del Intel 8088 y 8086, el coprocesador matemático era el Intel 8087. Se adquiría aparte y se insertaba en el zócalo para que pudiera trabajar el sistema con este chip. Y para algunas aplicaciones de cálculos complejos, por ejemplo para el CAD/CAM, con el AutoCAD de aquellos años, era necesario, se requería, si no el software no funcionaba. Y si no se utilizaban ese tipo de aplicaciones, pues no era necesario y el zócalo podía permanecer vacío. El siguiente componente que vamos a ver es el componente que permite la conexión de la fuente de alimentación a la placa base para que aporte la energía que necesita el ordenador. Es este conector blanco, que en realidad no es un único conector, aunque lo parece, son dos conectores juntos de 6 pines cada uno. Y además que había que conectar en un orden concreto siguiendo un código de colores. En este caso, esto sería lo que se conoce como una fuente de alimentación AT, que es anterior a las modernas, que hoy en día son herederas de lo que se conoce como el sistema de alimentación ATX o las fuentes de alimentación ATX. Esta fuente de alimentación AT era mucho más básica y rudimentaria en lo que a la gestión y optimización de la energía refiere. No voy a entrar a fondo a explicar todas las características de una fuente AT y ATX, que eran muchas, que tenían que ver no solo con la capacidad de proceso, sino también cómo se gestionaba la corriente y también incluso con el tamaño y con otras características. Me voy a centrar en lo básico y en lo esencial y explicar de una manera que se entienda rápido. Al final, una fuente AT se encendía la fuente y suministraba corriente y se encendía todo el ordenador. Pero el ordenador no tenía ningún tipo de control sobre la corriente. Se generaba corriente para unos voltajes concretos y ya está. La ATX es al revés, una tecnología más moderna donde en la placa base existen unos chips de control y de gestión de energía y es la placa base quien enciende la fuente, quien controla la energía y cuando se apaga es quien le dice a la fuente apágate ahora y el ordenador se apaga, se queda en un stand-by. Eso sería ATX. Eso llegó ya en la segunda mitad de los años 90. Desde el año 81 hasta la segunda mitad de los 90, lo que tuvimos eran fuentes de alimentación de tipo AT. Con estos conectores divididos, es un único conector en principio, pero divididos en dos. Antes mencioné que el Intel 8088 tenía una arquitectura interna de 16 bits y externa de 8 bits. Por lo tanto, ahora lo que corresponde ver es esto que estoy marcando en pantalla con la flecha, que es la ranura de expansión ISA de 8 bits. Lógicamente, esto está todo dimensionado para los 8 bits con los que trabaja externamente el Intel 8088. Esta ranura es la utilizada como a modo de expansión. Por ejemplo, si quiero utilizar un monitor digital, inserto aquí una tarjeta gráfica, una MDA que era solo texto, una CGA con 4 colores máximo en baja resolución y una EGA con 16 colores máximo en baja resolución, por poner un ejemplo. Entonces aquí, además de tarjetas gráficas, podía insertar una tarjeta de red, por ejemplo para trabajar en red, y cualquier dispositivo, un módem interno para conectarme a las antiguas BBS, cualquier tipo de dispositivo que permita al ordenador darle más funcionalidades. Precisamente el éxito de la arquitectura PC era esta, era crear una arquitectura abierta, una placa base principal con ranuras para expandir hacia donde quieras y convencer a muchos fabricantes para que crearan productos para esta arquitectura. Ahí empezó la primera fase del éxito del mundo PC, que se completó con el nacimiento del PC compatible al clonar legalmente la BIOS del IBM PC. Los ordenadores PC como los 286, por ejemplo, los PC-AT, o como para los que estaban basados en el Intel 8086, que sí que tenía 16 bits de procesado externo de arquitectura externa, existió una ISA de 16 bits, que era esta parte de 8 bits más una extensión añadida y que era completamente compatible, es decir, en una ranura de ISA de 16 bits se podía insertar una tarjeta de 8 bits y eso llegó hasta el mundo de los ordenadores 386
de los 486, todos los PCs que salieron posteriores ya de 32 bits, pero además convivió con otras ranuras más modernas posteriores, como por ejemplo podemos hablar de la VESA Local Bus, de la PCI y de otro tipo de ranuras más modernas que algunas ya no se utilizan y otras hoy en día sí se siguen utilizando. La idea o este concepto de un bus estándar no es un invento de IBM. En 1975, para el Altair E8800, el desarrollador, la empresa MITS, ya había creado un bus estándar S100 que utilizaron ordenadores de otros fabricantes. Pero sí que el concepto global de la arquitectura PC, de estas ranuras y sumando otras características, sí que le dieron una perspectiva de arquitectura más estandarizada o de arquitectura con mayor capacidad de evolución, una arquitectura abierta donde además se implicó a muchos fabricantes, como ya he mencionado antes. Esta placa base en cuestión cuenta con 8 ranuras de expansión ISA de 8 bits, como podemos ver en la foto general. Otro componente esencial que vamos a ver es la memoria RAM del ordenador. Según podemos ver en esta ampliación, aquí en la parte inferior podemos leer 64-256 KB System Board, que es la memoria RAM que viene en la placa base. ¿Qué quiere decir esto? Que esta placa base podía tener desde 64 KB de RAM hasta 256 KB. Me consta que para el IBM PC 5160 existió otra variante de placa base que partía de 256 KB de RAM hasta 640. Por lo tanto, tenía que tener en lo que es en la placa base más bancos de memoria que la que estamos viendo en pantalla. En la imagen podemos ver 4 columnas de chips de tipo DIP. La flecha señala la columna más a la izquierda, que sería el banco 0, y la columna más a la derecha sería el banco 3, 4 bancos de memoria. De esta imagen deducimos que cada columna son 64 KB. Y también deducimos que como las 4 columnas están llenas de chips, esta placa base tiene 256 KB de RAM. El primer modelo IBM PC de la historia, el 5150, que llevaba una placa base anterior a esta, en realidad vino con 64 KB de RAM. Esta placa en cuestión, la del 5160, se pueden configurar los bancos de manera individual, se pueden activar, mejor dicho, de manera individual, de uno en uno desde el 0 hasta el 3, el 0, el 1, el 2 o el 3. Por lo tanto, esta placa base permitiría una configuración de 64 KB, de 128 KB, de 192 o de 256 KB de RAM. Recordando que existió otro modelo de placa base para el 5150 que soportaba desde 256 KB hasta 640. Por tanto, una placa base de un IBM PC 5160, un PC XT, que tuviera solo 64 KB de RAM, tendría cubiertos todos los chips del banco 0 y del banco 1, 2 y 3 estarían vacíos, habría zócalos vacíos. No obstante, debo confirmar que la información oficial dicta que el modelo 5160 partía de 128 KB de RAM y podía alcanzar hasta 640, según lo que he comentado. Por lo tanto, no habría placas base de 64 KB. Estarían al menos insertados chips en los bancos 0 y 1 y podrían tener el 2 y el 3, podrían tener o no en función de la configuración elegida a la hora de adquirir el ordenador, pero como mínimo 128 KB. Ahora nos vamos a ir a un componente fundamental y muy curioso, que es el switch de configuración de la placa base. Este que estamos viendo, el que señala la flecha, que tiene 8 selectores con 2 posiciones. La posición superior, que sería ON, activado, y la inferior, que sería el OFF. Este tipo de switch de selectores son muy comunes y siguen siendo muy comunes en la informática personal, y a lo largo de los años aparecen en muchas placas base.
aparecen en esta forma o en forma de jumpers, que tapados cierran circuito y sería un on, y destapados no cierran circuito y sería un off, y según la combinación hace unas cosas u otras. No obstante, este switch es muy peculiar por las opciones de configuración que permite, que sí que a lo largo de los años posteriores eran automáticas o no se utilizaban ese tipo de configuraciones concretas. Voy a empezar por definir la posición número 1, que está en on en esta placa base. La posición número 1, si está en on, lo que hace es una especie de arranque del PC en modo prueba fallos, algo similar, un modo de testeo. Si está hacia abajo en off, hace un arranque normal sin hacer esa prueba de testeo. El switch de la posición 2, si está en off hacia abajo, como vemos en la imagen que está, indicaría que está insertado y hay que habilitar el coprocesador matemático. Si lo subimos hacia arriba, indicaríamos que no está insertado, por lo tanto no hay que habilitar el coprocesador matemático. Esto vemos que aquí hay un error porque se ve claramente que el zócalo del coprocesador matemático está vacío, por lo tanto el switch 2 no debería de estar hacia abajo, sino hacia arriba. Este tipo de switch en placas posteriores no existiría o no se utilizaría porque autodetectaría si hay un coprocesador matemático insertado. No en todas las placas, pero muchas sí que lo autodetectaría, pero eso vendría años después. Los switches de las posiciones 3 y 4 van juntos, van de la mano, se tienen que configurar a la vez y lo que hacen es establecer qué bancos de memoria van a estar activados o no. En la posición que se ve en la imagen, en la 3 y la 4 hacia arriba, en on, activaríamos solo el banco de memoria 0. Por lo tanto, el ordenador solo utilizaría 64 kilobytes de RAM. En este caso vemos que la configuración también es errónea porque tiene los 4 bancos completos. Por lo tanto, podría utilizar 256 kilobytes de RAM. Si bajamos el switch de la posición 3 a off y dejamos el 4 hacia arriba, activaríamos los bancos de memoria 0 y 1, por lo tanto tendríamos 128 kilobytes de RAM. Si establecemos justo el caso opuesto al anterior, dejamos el 3 en on y bajamos el 4 a off, activamos los bancos de memoria 0, 1 y 2, por lo tanto tendríamos 192 kilobytes de memoria. Y por último, si establecemos justo el caso inverso que vemos en la imagen, es decir, bajar el 3 y el 4 a off, activaríamos los bancos de memoria 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, tendríamos la memoria RAM máxima disponible para esta placa base, que serían 256 kilobytes de RAM. Los switch números 5 y 6 también van juntos y definen la visualización en el ordenador. Si establecemos la configuración off hacia abajo de estos números de switch 5 y 6, activaríamos una tarjeta gráfica MDA, Monochrome Display Adapter, una tarjeta gráfica solo texto que no tenía gráficos, muy popular en los primeros IBM PC, que era más económica que cualquier otra que tuviera gráficos, lógicamente. Entonces, al activar en off el 5 y el 6, lo único que había que hacer era insertar una tarjeta gráfica MDA en una de las ranuras de ISA de 8 bits y conectar el monitor a esa tarjeta gráfica. Si bajamos la posición 5 a off y dejamos la 6 en on, que es la que tenemos seleccionada en la imagen, lo que hacemos es activar la tarjeta gráfica CGA, que ya contaba con una parte texto y otra parte gráfica y contaba con 4 colores máximos en baja resolución. La diferencia es que con esta configuración en modo texto tendríamos 40 columnas y 25 líneas en pantalla, que sería una resolución de texto, digamos una baja resolución en modo texto. Al igual que la MDA, insertaríamos la electrónica de la tarjeta gráfica CGA en una ranura ISA de 8 bits y conectaríamos el monitor a esa tarjeta gráfica. Si establecemos justamente la configuración inversa a la actual, es decir, el 5 hacia arriba en on y el 6 hacia abajo en off, establecemos también una configuración para la tarjeta gráfica IBM CGA, pero para un modo texto de mayor resolución con 80 columnas y 25 filas.
que fue la configuración estándar a posteriori en el mundo PC, en los sistemas operativos basados en texto, como por ejemplo el MS2. Finalmente, si establecemos aún los switch 5 y 6, lo que hacemos es activar la configuración para la IBM EGA, que era una CGA mejorada, una gráfica, una especificación posterior que, entre otras cosas, por ejemplo, aumentaba el número de colores máximos a mostrar en pantalla en alta resolución. Y lo mismo que las anteriores, si establecía esa configuración, necesitaba una tarjeta gráfica EGA, la electrónica, para ISA de 8 bits, insertarla en una de las ranuras y conectar el monitor a esa tarjeta gráfica. Finalmente, los switch 7 y 8, que también van juntos, definen el número de unidades de disquete conectadas al sistema. El mínimo es 1 y el máximo son 4 disqueteras conectadas al sistema. Con la configuración inversa a la que vemos en pantalla, es decir, el 7 y el 8 hacia arriba, en ON, tendríamos en el sistema una única disquetera o floppy conectado y operativo. Si el 7 lo bajamos a OFF y el 8 a ON, tendríamos 2 floppies o 2 disqueteras en el sistema. Si el 7 lo subimos a ON y el 8 lo dejamos en OFF, tendríamos 3 floppies o disqueteras en el sistema. Y si establecemos el 7 y el 8 tal y como vemos en pantalla a OFF, tendríamos 4 disqueteras en el sistema. Para finalizar la revisión de la placa base del IBM PC XT del año 1983, me voy a centrar en estos dos componentes que señalan las flechas en pantalla. Estos dos chips forman la ROM del IBM PC XT y dentro de la ROM está la BIOS, que son las rutinas más básicas para que el ordenador funcione. Y la BIOS está protegida por los derechos de propiedad intelectual de IBM, que es lo que utilizaba el gigante azul, la empresa IBM, para controlar el mundo PC en los primeros años. Aquí dentro, además de la BIOS, y como curiosidad muy importante, también se encuentra un intérprete del lenguaje BASIC, el conocido como Cassette BASIC, de tal manera que si no se insertaba ningún disquete con el sistema operativo en alguna de las disqueteras o no estaba instalado en el disco duro si lo tenía el ordenador, que en aquellos años era carísimo, lo que arrancaba era un intérprete de lenguaje BASIC que estaba grabado en la ROM. Este es un dato que no mucha gente conoce. Es un dato que no es de los más conocidos precisamente del mundo PC, pero en los primeros años, en estas primeras BIOS grabadas en la ROM, también existía ese intérprete de BASIC, al igual que era habitual verlo en los famosos microordenadores de 8 bits, como los Astran CPC, como el ZX Spectrum, como el Commodore 64, que al arrancar aparecía un intérprete de BASIC. Pues el mundo PC, aunque mucha gente no lo sabe, también tenía ese intérprete de BASIC en ROM y estaba grabado en estos dos chips que vemos en la imagen. Para aportar otros datos que también son curiosos, indicar que esta BIOS para el IBM PC XT, para el IBM PC 5160, dispuso de hasta 4 revisiones a lo largo de los años y para poder cambiar a una revisión moderna o más avanzada o posterior, había que físicamente cambiar los chips, estos dos chips en la placa base. Porque a diferencia de los ordenadores posteriores o modernos, donde las ROM eran flasheables y actualizables, estos chips no eran flasheables ni actualizables. Y había que cambiar físicamente, había que quitar los dos chips y poner los otros dos con las nuevas revisiones que los sustituyeran. Ya hemos visto en este vídeo el detalle de esta placa base de un IBM PC 5160 del año 1983. La placa base del modelo conocido como PC XT, que se hizo tan popular durante toda la década de los 80 y primeros años de la década de los 90. Un ordenador histórico que llegó a muchísimos hogares y un ordenador que tuvo mucha presencia entre los compatibles PC. El IBM PC 5160 o IBM PC XT. Aquí termina el vídeo. Si te ha gustado puedes dejar un like y suscribirte al canal de Parcela Digital. Gracias por ver este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.